¿Sabías que algunos de los grandes actores del cine de oro mexicano escondían detrás de su fama comportamientos que hoy serían vistos como auténticas degeneraciones, y que, durante décadas, se mantuvieron en silencio? Desde orgías secretas en mansiones, hasta escándalos de vicios y excesos inimaginables, estos galanes de la pantalla construyeron una doble vida que muy pocos se atrevieron a contar. Y quédate hasta el final, porque el último caso revela una perversión tan fuerte, que marcó para siempre su nombre en la historia oculta del cine mexicano. Era el rostro del villano por excelencia, cejas levantadas, voz áspera, mirada intensa. Miguel Inclán se convirtió en el símbolo del mal en el cine de oro mexicano. Sin embargo, lo que pocos conocían era que su temperamento fuera de escena resultaba igual o incluso más perturbador que el de los papeles que interpretaba. Numerosos rumores de la época lo señalaban como un hombre que exigía más que talento a las actrices novatas. Se decía que durante las filmaciones, sobre todo en locaciones apartadas de la ciudad, aprovechaba su posición para establecer acuerdos privados con extras y coristas, en muchos casos jóvenes e inexpertas. No había denuncias oficiales, eran otros tiempos. Los comentarios entre técnicos y maquillistas eran casi un secreto compartido en silencio. Incluso se murmuraba que sentía una inclinación particular por las mujeres que actuaban en papeles secundarios, pues eran más sencillas de convencer a cambio de una escena con diálogo. Nada de esto fue confirmado, pero cuando hay tanto humo, es porque algo se quema. Joaquín Pardavé era un auténtico hombre orquesta, actor, director, guionista y compositor. Su herencia cultural es indiscutible. Nos dejó personajes entrañables como los de El Baizano Jalil o El Rosario de Amozoc y compuso melodías que aún se escuchan. Pero detrás de esa apariencia afable y ese perfil paternal se escondía un hombre minucioso, controlador y obsesivo con la disciplina. Era tan perfeccionista que en sus rodajes no aceptaba improvisaciones. Sus libretos eran ley. Quienes se atrevían a sugerir algo distinto eran reprendidos frente a todos. Algunos actores jóvenes contaron que equivocarse en una toma podía significar ser relegados durante toda la producción. No soportaba que lo contradijeran y no admitía flaquezas. Esto es cine, no una escuela, acostumbraba decir. Sin embargo, lo más alarmante no era su carácter en el set, sino los comentarios que circulaban sobre su proceder fuera de cámara, en especial con mujeres jóvenes que soñaban con hacer carrera en el cine. Se decía que organizaba cenas privadas en su casa con el pretexto de evaluar aptitudes. Invitaba a muchachas recién llegadas al ambiente artístico, muchas sin representante, con la promesa de ayudarlas a iniciar. Algunas conseguían papeles pequeños después de esas reuniones, otras simplemente se desvanecían del medio tras rechazarlo. Diversos testimonios recogidos años después por historiadores del cine mexicano hablan de manipulación emocional. Pardavé sabía que su poder podía abrir puertas, pero también sabía cerrarlas. Una de sus asistentes de dirección mencionó en una entrevista que muchas actrices se sentían atrapadas entre la ilusión de triunfar y el miedo a ser catalogadas como problemáticas y rechazaban sus insinuaciones. Además, mantenía una red de lealtades que lo blindaba. Su imagen pública de hombre de familia, serio y religioso, contrastaba totalmente con las historias de presión y chantaje. Jamás se levantó una denuncia formal, era otra época, una en la que los hombres influyentes del espectáculo actuaban sin consecuencias. Si Pardavé era un dictador silencioso, Emilio el Indio Fernández era lo opuesto, un volcán ardiente, imponente, talentoso y profundamente inestable. Fue uno de los grandes cineastas de México en el siglo XX. Su película María Candelaria triunfó en Cannes, fue amigo de Eisenstein y actor en Hollywood. Incluso inspiró el físico de la estatuilla del Oscar. Pero su temperamento destructivo dejó una estela de temor, sufrimiento y vínculos rotos. Desde joven fue rebelde. Participó en la revolución, estuvo encarcelado en Estados Unidos por tráfico de armas y, al volver a México, adoptó el cine como vehículo de expresión nacionalista. No obstante, ese nacionalismo se transformaba en machismo tóxico cuando se mezclaba con el alcohol, y Emilio bebía en exceso, casi siempre. Durante los rodajes era habitual verlo empuñar un arma si algo no salía como deseaba. Más de una vez disparó al aire para detener una escena o imponer silencio. Los técnicos sabían que había que seguirle el paso y no contradecirlo. Con el Indio, un error era tomado como una ofensa personal, relataba uno de sus camarógrafos. En lo sentimental, su vida fue un huracán. Mantuvo múltiples romances, pero pocos fueron duraderos. Su relación más conocida fue con Columba Domínguez, joven actriz a la que descubrió y moldeó tanto en lo profesional como en lo personal.
Ella era su musa, pero también su cautiva emocional. Columba, en entrevistas posteriores, confesó que vivía bajo un constante temor. Emilio era extremadamente posesivo, no le permitía tener amistades ni tomar decisiones sin consultarlo antes. Cuando ella intentó alejarse, él la siguió, la vigiló e incluso la amenazó con arruinar su carrera. Su hija en común, Yacaranda, fue testigo de las continuas tensiones dentro del hogar. Años después, esta dinámica sería catalogada como violencia psicológica, aunque en aquel tiempo se justificaba como una pasión desbordada. El indio también enfrentó problemas con la justicia. Fue acusado de homicidio en los años 70 tras un enfrentamiento en el que un hombre perdió la vida por un disparo. Emilio alegó defensa propia y, de manera sorprendente, fue absuelto, pero ese episodio reforzó la percepción de que era intocable. Imaginemos a Ricardo del Valle, conocido popularmente como el Gorrión Cantor. Lo poseía todo, una voz extraordinaria que estremecía el alma, un carisma innegable que derribaba barreras y un físico de galán que hacía suspirar desde cada butaca. Su imagen en pantalla era la del hombre intachable, el eterno enamorado, el amigo leal. Sin embargo, detrás de cada serenata romántica en la pantalla grande se escondía la sombra de una botella. Sus excesos con el alcohol eran un secreto a medias, comentado en voz baja en los pasillos de los estudios y en las barras de las cantinas más exclusivas. Llegadas tardías a los rodajes, olvidos de parlamentos cruciales, peleas a golpes en bares de mala fama. Al principio eran historias pintorescas que sus cercanos justificaban como caprichos de artista o arrebatos bohemios. Es que siente la música en la piel, decían sus seguidores. Eso lo hace distinto. Pero pronto la risa se tornó preocupación y la admiración en tristeza al ver cómo se consumía. Intentó dejar el vicio en repetidas ocasiones, jurando en público lo que incumplía en privado. Mañana, lo juro por lo más sagrado, no volveré a probar ni una gota, decía con voz quebrada mientras el temblor en sus manos lo delataba. Los curiosos de siempre ya sabían que esa noche sería, otra vez, interminable. Su talento era un regalo celestial, pero su adicción, una condena autoimpuesta que le arrancaba pedazos al espíritu. La gente murmuraba con compasión, es que la vida lo ha golpeado demasiado fuerte. Pobre Ricardo. Pero la verdad era que él mismo se infligía los peores golpes a cada trago, en la penumbra, viendo su reflejo distorsionado en el fondo de una copa. Su decadencia fue lenta, aunque implacable, conciertos suspendidos, oportunidades perdidas y una voz que, aunque todavía bella, perdía brillo y potencia con cada amanecer empañado por la resaca. Aunque hoy se le recuerde sobre todo como director de telenovelas y figura respetada de la televisión mexicana, Rafael Banquels tuvo una amplia y activa trayectoria en el cine, donde consolidó su nombre. Su imagen pública era la de un caballero distinguido, un hombre culto, de voz serena, atuendo impecable y dominio del verso. Pero tras bambalinas, en los rincones oscuros de los estudios, su nombre aparecía con frecuencia en pláticas incómodas entre actrices jóvenes, charlas cargadas de inquietud y recelo, sobre todo durante las giras teatrales. Estos viajes extenuantes, que borraban los límites entre lo personal y lo laboral, eran el escenario donde organizaba cenas privadas con aspirantes recién llegadas al espectáculo. Ven, querida, quiero valorar tu talento, decía con una sonrisa seductora, pero con una mirada que brillaba de manera perturbadora. La promesa de futuros proyectos era el anzuelo perfecto. Varias coristas y asistentes de producción coincidían en lo mismo, tenía una mirada que lo revelaba todo, que parecía desnudar el alma. Insistía en realizar lecturas de guión en habitaciones de hotel, apartadas del resto del elenco, lejos de testigos y ojos críticos. ¿Era solo un perfeccionista con su equipo artístico o utilizaba su posición de poder para intereses personales? El rumor más fuerte, el que circulaba en susurros cómplices, aseguraba que prefería trabajar con mujeres sin experiencia porque eran más influenciables, más sencillas de someter. Lo cierto es que muchas evitaban a toda costa quedarse a solas con él. Un caballero en la pantalla, pero un depredador en las sombras con intenciones muy, muy turbias. ¿Quién imaginaría del hombre serio que siempre interpretaba al policía, al capataz o al guardia? Manuel Donde no era un galán, pero tenía una reputación que provocaba temor tras bastidores. Aunque su rostro pasaba desapercibido en los carteles, su comportamiento en los camerinos era el centro de los rumores más inquietantes. Varias actrices de reparto lo describían como insistente y atrevido, en especial con jóvenes que apenas iniciaban. Se decía que proponía ensayos privados para mejorar la química en escena,
y que incluso llegaba a regalar objetos llamativos a cambio de favores personales. Técnicos y peinadoras lo apodaban en voz baja el coleccionista, pues supuestamente guardaba fotografías y recuerdos íntimos de muchas mujeres que pasaban por el set. Nunca apareció en titulares por escándalos, pero su nombre siempre surgía cuando alguien preguntaba quién era el actor que mejor sabía manipular en silencio desde las sombras. Nadie lo hubiera sospechado. Con su rostro jovial, su risa contagiosa y sus bromas sin descanso, Mantequilla era el bufón del cine de oro, el respiro cómico, el personaje que todos deseaban tener en el set para aligerar la tensión y sobrellevar las interminables jornadas de rodaje. Pero cuando las cámaras se apagaban, cuando el director gritaba «corte», dejaba de ser gracioso. El ambiente se volvía denso, incómodo, y el miedo se apoderaba de muchas coristas, bailarinas y actrices secundarias. Solían advertirse entre sí, como si compartieran un código secreto de supervivencia: si te toca escena con Mantequilla, no te quedes sola en los camerinos, sal de ahí. ¿Exageración? No lo parecía. Varios técnicos, aquellos que recogían el desorden y veían las verdades que otros ignoraban, aseguraban haberlo sorprendido entrando sin aviso a los camerinos femeninos como un espectro juguetón, y quedarse ahí con la excusa de buscar un espejo o alguna prenda olvidada. Siempre tenía un pretexto, siempre se mostraba inocente, siempre se reía de la situación, minimizando el temor que provocaba. Durante las giras, ese infierno itinerante, en más de una ocasión fue echado de hoteles por conducta inapropiada, por escándalos que la administración prefería callar a toda costa. Los encargados sabían que si había función y Mantequilla estaba presente, algo raro ocurriría después, algo que habría que limpiar en silencio. ¿Quién podría imaginar que el hombre más gracioso del cine mexicano, el que arrancaba carcajadas a multitudes, era también uno de los más insistentes, uno de los más acosadores? Cuando nadie lo veía, llevaba una máscara de alegría que ocultaba una faceta oscura, una sombra que aún hoy persigue su memoria. Distinguido, refinado, con una copa en la mano y una charla intelectual capaz de envolverte. Julio Villarreal representaba el ideal del actor y director ilustrado de su tiempo. Participó en cine, teatro, televisión e incluso fundó compañías escénicas. Un auténtico pilar de la cultura mexicana. Se le percibía como un patriarca, un maestro, un faro de sabiduría. Pero en su círculo íntimo, en la intimidad de su casona colonial en Coyoacán, que desde fuera parecía inofensiva, se narraba una historia muy distinta acerca de su vida privada. Muchos afirmaban que los fines de semana allí eran cualquier cosa menos tranquilos y mucho menos académicos. Actrices jóvenes, aspirantes desconocidas e incluso algún colega cercano eran invitados a reuniones privadas con reglas extrañas y un ambiente turbio, hermético. Las puertas se cerraban y lo que ocurría dentro se quedaba encerrado. ¿Qué sucedía exactamente? Nadie lo decía de forma abierta. El miedo, la lealtad o un respeto malentendido pesaban más que cualquier denuncia. Los rumores hablaban de juegos teatrales que nada tenían que ver con libretos ni actuación, sino con su afán de control y poder. Se le veía como un mentor, sí, pero varios testigos aseguraban que utilizaba su autoridad, su prestigio y su influencia para exigir favores encubiertos como pruebas de confianza. Pruebas de lealtad que con frecuencia implicaban humillaciones y abusos. El mismo hombre que recitaba los clásicos, que creaba compañías para difundir el arte, era, según sus conocidos más antiguos, aquellos que lo vieron crecer en el medio, un maestro de la manipulación. Una manipulación tan sutil como venenosa, que dejaba a sus víctimas sin voz, sin recursos y en muchos casos sin carrera. Actor, escritor, director y académico del cine, Eduardo Arosamena era considerado un hombre culto, un intelectual, un referente de la cinematografía nacional. Siempre rodeado de discursos solemnes y de un aire de respeto absoluto, su sola presencia inspiraba reverencia. Sin embargo, entre los muros de la ANDA, esa Asociación Nacional de Actores que debía protegerlas, y en camerinos oscuros y sofocantes comenzaron a circular versiones que contrastaban de manera brutal con su imagen intachable. Varias actrices jóvenes, con la mirada cargada de sueños, aseguraban que tenía un método muy particular para descubrir talento. Una dinámica que casi siempre ocurría a puerta cerrada, sin testigos, en supuestas reuniones pedagógicas que tenían poco o nada de profesionales. Algunos asistentes de producción, enterados de lo que realmente sucedía tras bambalinas, aseguraban que solía redactar poemas personalizados para sus actrices preferidas. Versos extraños, obsesivos, que insinuaban cosas muy alejadas de lo artístico, de lo ético, de lo moral.
Incluso existen biografías que, años después, se atrevieron a publicar fragmentos perturbadores de sus diarios personales, donde hablaba de la pureza del arte encarnada en cuerpos sin malicia. Una frase que, a la luz de la historia, suena a una escalofriante justificación de sus abusos. Nadie se atrevía a enfrentarlo en vida. Su prestigio era una coraza impenetrable, su estatus, un escudo inquebrantable. Pero ahora que conoces todo esto, ¿realmente piensas que era solo un hombre culto y apasionado por el arte? La duda, sin remedio, queda sembrada, y la imagen del intelectual se desmorona. Augusto Gerardo Junco Tassinari nació el 3 de octubre de 1915 en Gutiérrez Zamora, Veracruz, México. Hijo de Silvio Junco, de origen cubano, y de Enriqueta Tassinari, descendiente de italianos. Hermano del actor Víctor Junco y de Luisa Virginia. Estudió en la Academia Naval de Veracruz. En 1935 se trasladó a la Ciudad de México junto a su hermano Víctor. Se inició como actor en el cine interpretando papeles pequeños. A finales de los años 30 consiguió sus primeros roles importantes, construyendo una carrera prolongada y significativa. Participó en cerca de 200 películas. Posteriormente, trabajó en teatro y televisión. Nunca contrajo matrimonio ni tuvo hijos, pero mantuvo vínculos sentimentales con las actrices María Félix y Dolores del Río, quien fue el gran amor de su vida. Junto a su hermano Víctor Junco realizó pequeñas apariciones en cintas como La Adelita y Los Millones de Chaflán, llegando incluso a participar en producciones estadounidenses, destacando en El Capitán Aventurero y El Cementerio de las Águilas. También trabajó con Luis Buñuel en La Muerte en este jardín, Una mujer sin amor y El ángel exterminador. Galán serio, rostro adusto, voz grave como salida de las profundidades de la tierra. Tito Junco era el tipo de actor que imponía respeto con solo aparecer en pantalla. Un caballero del celuloide, señalaba la prensa. Pero detrás de esa imagen recta y profesional, tras esa fachada intachable, corrían versiones muy diferentes, inquietantes, que lo retrataban como un depredador calculador. Quienes trabajaban con el veracruzano lo describían como reservado, sí, pero también minucioso. Alguien que sabía perfectamente cuándo y con quién mostrarse amable, cuándo desplegar su encanto para obtener lo que anhelaba. Durante sus giras teatrales, que lo llevaban de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, más de una actriz joven aparecía repentinamente en su misma pensión o compartiendo escenas donde él, de manera conveniente, elegía la cercanía física, los roces aparentemente accidentales, las miradas prolongadas. ¿Hasta dónde llegaban esos acercamientos? Según testimonios recogidos en biografías no oficiales, de esas que se publicaron décadas más tarde, con el peso de la muerte de los involucrados, Junco tenía un método. Invitaba a ensayos nocturnos en habitaciones rentadas, lejos de miradas curiosas, bajo el pretexto de repasar libretos o construir química escénica. Todo era parte de su supuesta entrega profesional, o más bien una estrategia cuidadosamente disfrazada para cumplir con objetivos inconfesables. Las malas lenguas del medio, esas que todo lo saben, lo señalaban de conservar un archivo personal con fotografías comprometedoras tomadas como referencia actoral. Nada comprobado, claro, pero todos lo daban por cierto. Un secreto a voces transmitido como advertencia en los pasillos del espectáculo. Un juego retorcido de poder y vulnerabilidad. Imponente, elegante y con una voz que inspiraba respeto, Carlos López Moctezuma fue el villano refinado del cine de oro. Pero detrás de esa fachada de nobleza teatral circulaban relatos que incomodaban incluso a sus propios compañeros. Mientras en pantalla humillaba a los protagonistas con frases duras, en la vida real tenía fama de poner nerviosas a muchas actrices jóvenes. Algunos testimonios lo describen como un hombre que observaba demasiado durante los ensayos. Actrices de reparto contaban que hacía preguntas personales fuera de lugar, siempre disfrazadas de interés artístico. Varias asistentes de dirección señalaban que insistía en revisar personalmente los castings femeninos, especialmente cuando se trataba de papeles secundarios. Nunca se le relacionó de manera directa con un escándalo, pero el ambiente en los estudios era evidente. Lo admiraban por su talento, sí, pero también por el miedo de caer en su radar. Como se decía en los pasillos, con ese, mejor no quedarse a solas. Fernando Soler fue uno de los pilares indiscutibles del cine de oro mexicano. Su apellido se convirtió en sinónimo de arte, talento y prestigio. Junto a sus hermanos conformó una dinastía que marcó la historia de nuestra cinematografía. En pantalla proyectaba la imagen de un hombre respetable, un padre bondadoso, un referente de autoridad moral. Sin embargo,
Tras esa fachada intachable se tejían relatos inquietantes sobre su manera de ejercer el poder en los sets de filmación y en los espacios privados donde la ilusión del estrellato encontraba su mayor fragilidad. Se decía que Soler imponía un ambiente de disciplina férrea. No toleraba improvisaciones ni actitudes que escaparan a su rígida visión del trabajo. Los jóvenes actores lo admiraban, pero también le temían. Con don Fernando no se juega, murmuraban en los pasillos. Un error, por mínimo que fuera, podía costar semanas relegados a papeles insignificantes. Y esa severidad no se limitaba al ámbito profesional, con frecuencia la extendía a su trato personal, sobre todo con actrices recién llegadas al medio. Algunas versiones sostenían que en las reuniones sociales que organizaba en su casa, bajo el pretexto de hablar de teatro o de cine, seleccionaba con cuidado a las invitadas. Actrices novatas, soñadoras sin contactos, terminaban sentadas frente a él escuchando discursos solemnes sobre disciplina y entrega al arte. Más tarde, los testimonios recogidos por investigadores señalaron que esas charlas podían convertirse en presiones encubiertas, insinuaciones sutiles que buscaban algo más que compromiso actoral. Varias asistentes de producción relataron que era común ver a jovencitas entrar a esas tertulias llenas de ilusión y salir con semblantes tensos, confusos. Algunas lograban pequeños papeles después, como si hubieran pasado una prueba secreta, otras desaparecían de la escena sin dejar rastro, cargando con una experiencia amarga de la que nunca hablaban abiertamente. El miedo a señalarlo, a perder oportunidades o a ser vetadas, pesaba más que cualquier intento de denuncia. Con los años, su reputación permaneció intacta en lo público. Fernando Soler seguía siendo el patriarca intachable, el maestro de generaciones, el rostro noble del cine mexicano. Pero en los recuerdos de quienes lo conocieron en la intimidad del gremio, quedó grabada la idea de un hombre que sabía manipular con disciplina, que imponía con rigidez y que utilizaba la autoridad de su nombre como una coraza que nadie se atrevía a traspasar. Hoy, esa dualidad, el patriarca admirable y el mentor temido, sigue siendo parte de su legado más incómodo. Adalberto Martínez, mejor conocido como Resortes, fue uno de los cómicos más queridos de la época de oro. Su elasticidad corporal, sus pasos imposibles y su eterna sonrisa lo convirtieron en un ídolo popular. El público lo adoraba porque representaba al hombre de barrio, simpático, humilde y lleno de picardía. En pantalla era un personaje entrañable, fuera de ella, sin embargo, las historias eran muy diferentes. En los estudios, técnicos y bailarinas solían intercambiar advertencias en voz baja, con Resortes, mucho cuidado cuando la cámara no esté grabando. Se decía que tenía la costumbre de prolongar los ensayos más de lo necesario, especialmente cuando compartía escenas con coristas o actrices jóvenes. Bajo la excusa de perfeccionar los pasos de baile o la sincronía, provocaba roces físicos incómodos que iban mucho más allá de la improvisación cómica. Durante las giras, esa faceta se volvía aún más evidente. En las funciones de teatro de revista, Resortes solía invitar a las coristas a sus camerinos con el pretexto de afinar la coreografía. Varias de ellas aseguraban que, si rechazaban la invitación, corrían el riesgo de ser desplazadas en las siguientes funciones. Y aunque muchas lo recordaban como un hombre gracioso, otras lo describían como insistente, molesto, incapaz de aceptar un no sin convertirlo en broma. «Es un chiste, mujer, no seas tan seria», decía, como si el humor justificara el hostigamiento. La imagen pública de Resortes como ícono popular lo blindaba. Nadie se atrevía a denunciarlo porque en ese México conservador de los años 40 y 50, ir en contra de un actor tan querido era casi impensable. Sus excesos quedaban sepultados bajo la carcajada colectiva y la complicidad de quienes preferían callar. Al final, Resortes fue recordado como un cómico brillante, un hombre que revolucionó la comedia física en México. Pero tras esa máscara de alegría, muchas mujeres del medio sabían que había un lado oscuro que se escondía en cada ensayo privado, en cada camerino cerrado. El bufón de la pantalla, en la intimidad, era también el incómodo que nunca supo dónde terminaba la risa y dónde empezaba el abuso. De los 5 hermanos Soler, Andrés fue siempre considerado el más respetado como maestro y formador. Su voz grave, su porte de hombre culto y su experiencia en teatro lo convirtieron en una autoridad dentro del medio. En pantalla, solía interpretar a figuras honorables, el juez justo, el patriarca comprensivo, el consejero sabio. Su legado como actor es indiscutible. Sin embargo, tras esa fachada de rigor y disciplina, los rumores pintaban otra historia, mucho menos digna de admiración. En los ensayos teatrales, Andrés era implacable. No toleraba distracciones,
no aceptaba improvisaciones y acostumbraba a humillar en público a quien olvidara una línea. Si no puedes con esto, vete de inmediato, decía sin contemplaciones. Esa dureza lo convirtió en un mentor temido más que admirado. Actores jóvenes aseguraban que equivocarse frente a él era equivalente a quedar marcado como incompetente en el medio. Pero lo que más incomodaba eran sus métodos con las actrices novatas. Bajo el argumento de pulir el talento, organizaba sesiones privadas de ensayo en su camerino o en su propia casa. Varios testimonios de la época, recogidos en entrevistas posteriores, señalaban que esas reuniones derivaban en insinuaciones directas. Las aspirantes se encontraban atrapadas, aceptar significaba ceder a un juego de poder, y negarse era arriesgarse a perder cualquier oportunidad de aparecer en escena. Se decía que Andrés utilizaba frases ambiguas, envueltas en un tono paternalista que desarmaba a las jóvenes. El arte requiere entrega total, repetía con solemnidad, como si la obediencia absoluta fuera un requisito indispensable para triunfar. Y aunque no todas cedían, muchas desaparecían del medio tras resistirse a esa presión silenciosa. Su prestigio como miembro de la dinastía Soler y su imagen de maestro del arte lo protegían de cualquier escándalo. Era visto como un patriarca respetable, pero en los pasillos del teatro y en los rincones de los estudios corrían advertencias discretas: con don Andrés, mejor no quedarse a solas. El tiempo consolidó a Andrés Soler como uno de los grandes actores de México, pero en la memoria de varias mujeres quedó grabada la sombra de un hombre que usaba su poder no solo para enseñar, sino también para manipular. El doble rostro de un maestro que, mientras predicaba disciplina y arte, dejaba tras de sí una estela de temor y silencio. En el cine de oro mexicano, José Elías Moreno se ganó la fama de ser un actor sólido, de presencia imponente y voz que llenaba cualquier escenario. Fue recordado por papeles entrañables, como el bonachón Santa Claus en La extraña cinta de 1959, pero también por interpretar a padres estrictos, jefes de familia rectos y autoridades incorruptibles. Para el público, era el rostro de la firmeza paternal, de la disciplina que inspiraba respeto. Sin embargo, en los pasillos del cine se hablaba de otra versión del patriarca, mucho menos amable. Los técnicos solían decir que cuando Elías Moreno llegaba al set, la atmósfera cambiaba. Su carácter duro lo convertía en un hombre intimidante, incluso para directores. No era raro que reprendiera en público a los actores jóvenes, sobre todo a las actrices principiantes. Varias de ellas narraron años más tarde que el actor acostumbraba imponer su autoridad no solo en escena, sino también fuera de ella. Bajo el argumento de corregir la interpretación, exigía ensayos privados donde el ambiente se volvía incómodo. En las giras teatrales, la situación era todavía más evidente. Moreno, con su figura imponente y su reputación de actor respetado, tenía el poder de abrir o cerrar puertas. Se decía que invitaba a coristas y actrices secundarias a sus habitaciones con la promesa de recomendarlas para papeles mayores. Quienes aceptaban recibían alguna oportunidad modesta, pero las que se negaban descubrían pronto que sus nombres desaparecían de los elencos. Lo que más perturbaba eran los comentarios de maquillistas y asistentes, quienes aseguraban que tenía una fijación con la obediencia. No soportaba que lo contradijeran y, según varios testimonios, exigía una especie de lealtad incondicional que rozaba lo autoritario. Si quieres hacer carrera, tienes que aprender a obedecer, era una de sus frases más repetidas. José Elías Moreno murió joven, a los 50 años, pero su figura quedó grabada como la de un actor poderoso y disciplinado. Aún así, tras su imagen de patriarca ejemplar persistieron los rumores de un hombre que utilizaba su autoridad como un arma silenciosa. Para el público fue el padre noble de la pantalla, para muchas mujeres del medio, un patriarca de hierro cuya sombra se imponía más allá del cine. Rudo, intenso, arrollador. Con su mirada penetrante y su físico imponente, David Silva fue más que un ídolo del cine popular mexicano, de aquellas cintas de arrabal, boxeo y justicia implacable. Se convirtió en el emblema mismo de la virilidad de su época. Papeles como boxeador, policía o rebelde lo transformaron en un símbolo de fuerza, tanto dentro como fuera de la pantalla. Pero detrás de ese magnetismo arrollador, detrás de esa figura que parecía invencible, se escondía una reputación que incomodaba e incluso atemorizaba a muchas mujeres del medio. Actrices secundarias, aquellas que compartían escena con él en papeles menores, afirmaban que David no entendía la palabra no. Y cuando decían que no la entendía, se referían a que simplemente la ignoraba. En el set se acercaba demasiado durante escenas que no lo requerían, invadiendo espacios y límites,
haciendo sentir a sus compañeras el peso abrumador de su presencia. En reuniones privadas, aquellas fiestas donde el alcohol corría y las inhibiciones desaparecían, era conocido por competir con otros actores para ver quién lograba seducir a más invitadas. Todo se convertía en un juego cruel de poder, una exhibición de machismo tóxico. Según personas cercanas, tenía un carácter posesivo y explosivo cuando las cosas no sucedían como él quería. Un no podía desatar su furia, gritos, intimidaciones, amenazas. Algunos lo llamaban el Toro, no solo por su fortaleza física, sino también por su temperamento desbordado, por ese porte imponente que imponía respeto. No era únicamente por su fuerza bruta, sino por la forma en que embestía con palabras, con miradas cargadas de furia y con silencios tan tensos que helaban la sangre. Sergio jamás fue su único papel ni su única faceta, y la historia de sus conductas, la de sus víctimas, apenas comienza a salir a la luz. Y como estas, hubo muchas más historias de excesos, escándalos y secretos que el cine de oro se empeñó en esconder durante años. Así que suscríbete y no te pierdas los próximos videos, donde seguiremos destapando todo aquello que ellos jamás quisieron que saliera a la luz.